Buenas noches, bienvenidos señoras y señores en este debate público de un miércoles, finales de enero ya, en el que como siempre vamos a analizar la actualidad que nos deja este día. Nuestros invitados hoy, se los presento inmediatamente, empiezo por mi derecha con Evaristo Baizán, miembro de Asturias Acoge y habitual contertulio de esta casa. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, un placer recibir también a Macarena Torres, que es la responsable de mujer del sindicato USO. Hola. ¿Qué tal, Macarena? Y Emilio Huerta Triqui, ex secretario general de Comisiones Obreras, al que de nuevo tenemos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, bien, bien. Bueno, empiezo, si me permitís, por Macarena, por aquello de que le implica directamente, porque hace unos días el sindicato en el que ella milita, el sindicato USO, organizaba en Madrid una manifestación en vista de la situación laboral y de cómo se presenta el 2009. Hoy ha debido ser a las 5 menos unos minutos, porque a las 5 estaba convocada la reunión de la mesa de los fondos mineros, de la minería, y a ella asistía, entre otros, el histórico dirigente sindical minero y además secretario general del SOMAFIA UGT, como es José Ángel Fernández Villa. Bueno, Villa, antes de empezar, ha hecho una serie de declaraciones que ahora nos gustaría comentar. Bueno, más que eso, también nos gustaría incluso que un día Villa estuviera aquí. Ya lo hemos invitado muchas veces, pero no ha sido posible. Es casi, ya me lo dijeron muchos compañeros en esta casa, un reto, porque no suele acudir a los medios de comunicación, pero yo aprovecho desde aquí para lanzar esa posibilidad de que un día Villa estuviera aquí. Bueno, Villa ha dicho varias cosas, pero la más importante, representando a este sindicato minero con tanta fuerza en Asturias, que están dispuestos a salir a la calle contra la banca, ha querido dejar bien claro, contra la banca, no contra el gobierno, si no concede créditos a las pequeñas y medianas empresas, que parece es algo que, por lo que nos dicen, es lo que está ocurriendo, ¿no, Macarena? Sí. Sí, la verdad, bueno, lo que comentábamos al principio, que no están concediendo créditos a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, y entonces pues claro, los ciudadanos de a pie pues tampoco se los conceden y realmente pues ahora que Villa diga que están pensando en salir a la calle, hombre, pues yo creo que ya deberían de haberlo hecho como hicimos nosotros en su momento. Lo que pasa que han visto que la gente pues lógicamente pregunta dónde están los sindicatos, ¿no? Y entonces es como para decir, bueno, vamos a hacer algo y eso, pero que bueno, que yo creo que eso ya es algo que ya lo tenía que haber hecho la UGT y comisiones desde hace ya muchos meses, y bueno, pues nosotros ya lo hemos hecho ya la semana pasada. Y creo que bueno, ha sido un éxito, y creo que los sindicatos deberían de dar un poquitín más el respaldo a los trabajadores, ¿no? De salir más a la calle. Bueno, nadie dice que probablemente sea el momento de convocar una huelga general ni nada parecido, pero sí es verdad que mucha gente se pregunta lo que dices tú, Macarena, ¿dónde están los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, en esta situación, ¿no? Claro, sí, nadie dice una huelga general, pero sí que los sindicatos tienen que representar a los trabajadores, y la verdad que es que Comisiones UGT donde están no se pronuncian, dicen que no es el momento, pues hombre, no sé, la verdad que no sé a qué esperan, la verdad. Adelante, Triqui. Sí. Yo lo que quería decir es que no coincidiste tú, fue yo no sé si cuando estuviste en Madrid o... Una de las tertulias. Una de las tertulias. O cualquier otra cosa, sí. Desde la mesa misma se me emplazó precisamente, bueno, por haber sido secretario general de Comisiones Obreras, qué opinaba, porque en la calle había eso. Y yo voy a decir lo que dije ya en aquellos momentos, que era verdad que la gente tenía una preocupación, y yo creía que era una preocupación lógica. Yo también me costaba entender que los sindicatos, y fundamentalmente los grandes sindicatos, no aparecieran ante la opinión pública, como mínimo, marcando posición sobre la crisis y el tipo de medidas que estaba haciendo el gobierno y que era necesario. Es decir, marcando posición desde la parte de los trabajadores. Evidentemente que no era un momento, como alguien, fundamentalmente a la derecha, que pedían ¿dónde están los sindicatos? Más que nada como forma de desgaste al gobierno, buscando una perspectiva de huelga general, que yo no la vería ahora para nada, pero sí veo movilizaciones concretas, es decir, para cambiar el giro de cuestiones que están pasando, que no favorecen nada ni a las familias, que son los trabajadores en su mayoría, ni a la pequeña empresa, que repercute sobre los trabajadores también, no solo sobre esos pequeños empresarios, que había que hacer posibles movilizaciones. Y no solo ahí, que había que estar muy atento, porque aprovechando la crisis se podían estar metiendo ERES, que el alcance de los mismos no respondía a la realidad, y por lo tanto sí yo veía hasta huelgas en sectores concretos o en fábricas concretas donde ese ERE se demostraba que no era justo y que por lo tanto era un aprovechamiento de la patronal. Eso sí,
no cabe una huelga general, porque en estos momentos de crisis y demás tendría poco entendimiento. Pero es cierto que eso es así. Ahora bien, yo quiero decir una cuestión, que aparezca ahora también un sindicato muy afín, por cierto, gubernamental, a plantearse esto ahora mismo, para que, con esa exigencia, que yo no la niego, porque estoy planteando verdaderamente, pero a mí me parece que lo que no se puede salvar es al gobierno, que es precisamente el que tenía mecanismos más duros a la hora de haber dado los dineros que dio, de comprar los activos que dio, de salvarles la liquidez, de haber exigido condiciones que en Estados Unidos, por una parte, exigieron una, en Alemania otra, en el mismo Francia e Inglaterra otras, y aquí pasó de puntillas, los dejó, con mayor oscurantismo de eso, hacer lo que quisieron, y se están riendo, los bancos se están riendo, por lo que hicieron, los dineros, cogerlos para salvar lo que tenían encima, que era que tenían vencimientos ahí, y para arreglar sus problemas y no dejar dinero. Y ahora sí que termino. Pero luego hay otro problema social importante. Cuando dice, hay que consumir, viendo el presidente, hay que consumir. Oiga, sea serio, no me engañe. ¿Cómo voy yo a consumir el poco dinero que tengo si habiendo una crisis como esta, yo mañana, yo o mi familia o los dos que trabajan acá, pueden estar en el paro? La gente, es lógico, está cogiendo el dinero, reservando el dinero, no va a comprar un coche, y si iba a comprar un coche, dice, leches, arreglar el que tengo. Había un artículo por ahí que veíamos el otro día, cómo ya no se compran tantos zapatos y los arreglos de zapatos empezaron a crecer. Es decir, se está aprovechando un poco la vieja cultura antigua, porque estamos nadando también en un consumismo inexplicable, ropa tirada nueva, porque aquí hay que andar continuamente a la moda y no somos capaces de gastarlo, porque se lleva no sé qué, no sé cuánto. Pues ahora la gente esas cosas está cortando, y claro que repercute en el empleo también, es verdad, pero es que hay empleo que no se puede mantener. En la construcción no podemos tener la orgía que habíamos tenido. Está claro. Lo está diciendo Emilio. En mi opinión, yo sin ser sindicalista, yo lo que veo, escuchando a los dos representantes de sindicatos de una u otra manera, o posturas sindicales, lo que aprecio es que hay confusión ideológica grave, sobre todo en la izquierda sociológica. No voy a entrar en más definiciones, más precisiones. Estamos en una sociedad de despilfarro. El despilfarro sostiene la producción y la riqueza. El despilfarro de casas, de productos, de ropa nueva que se tira, etcétera. Entonces, lo que sí falta, hay confusión, porque lo que sí falta es claridad de ideas para plantear una alternativa, pero claro, una alternativa que desde la caída del sistema de bloques estamos muy despistados. No existe un mare magnum de ideas, de posturas alternativas en la sociedad, pero que no llegan a cuajar en una organización, digamos, entonces seria, de clase, digamos, o de modelo económico, social, ¿no? Entonces, como eso no existe, estamos todos en el mismo barco de un sistema económico liberal, donde puede haber más o menos controles, y ahí es donde entran cuestiones de críticas que se pueden hacer al gobierno sobre cómo da el dinero a la banca o cómo no lo da, de por qué hacer tantas casas o no hacerlas. Existe una racionalidad, pero una racionalidad en un sistema liberal que no está controlado lógicamente por los trabajadores, está controlado por el capital, y por tanto hacen lo que quieren y provocan el sistema económico que ellos quieren. Yo creo que el fondo ideológico de esta cuestión está ahí, y entonces lo que ahora está pasando es que la gente, pues, lógicamente se guarda los 4 duros que tiene, y el gobierno está diciendo, no te los guardes, gástalos, porque si no el sistema que tenemos no funciona. Bueno, pues habrá que buscar otro, es mi opinión. Claro. Lo cierto es que los ahorros de los asturianos, hace unos días veía una noticia a este respecto, han crecido bastante en el último año. Quizá por miedo. Normal, por el miedo. La gente no gasta. Porque no se pueden fiar, pero están cogiendo los políticos, están viendo cada día cayendo más en y lo que falta es, además, el presidente todavía no dijo todavía la verdad, mintió 40 veces y sigue cambiando los presupuestos y las propuestas cada 4 días, y todavía en este último debate, bueno, que estaba dándonos que en marzo ya empezaba el empleo a mejorarlo, ya asume que es a últimos de año. El propio Almunia ya metió el 2011, al principio del 2011, y yo creo que fue un poco calmado por como era el secretario general del PSOE, no debía querer marcar mucho, pero analistas internacionales y organismos internacionales están diciendo claramente que España lo va a tener muy crudo, porque España no es un problema solo del sistema financiero, está con la burbuja de la construcción y está con un problema que es el país más endeudado del mundo, o de los más endeudados del mundo, y es un país con una baja competitividad, y al tener baja competitividad le va a costar salir y mejorar en I+D+I, y en esa competitividad implica un modelo distinto de
industrial, de crecimiento económico muy distinto al que tuvimos. Y eso no se hace en 4 días. Hay que decirle a la población, señor, esto nos puede llevar una década. Porque implica cambiar muchos dineros y ayudas a otros sectores. ¿En qué queremos crecer? ¿Qué energía vamos a usar o no usar? No se puede hacer. Eso no se lo hacen 2 días, pero hay que decirlo. No quiere decirlo porque se quieren todo el partido político. Quieren salvar las elecciones, quieren salvar el voto, quieren mantener el poder. Por más que digan, hay un fariseísmo tremendo y no son capaces de tener una cultura o buscar una alternativa social de verdad, seria, y hablar al pueblo con todas las de la ley. Vienen tiempos duros, me he equivocado en esto, nos hemos equivocado en esto, aquí hay que cambiar esto, etcétera. No, se sigue con tran engañando, a ver cómo salgo del paso y demás. Y es que además se habla claro. No se centran tampoco en eso que dices tú de cambiar el modelo, el tejido industrial, tampoco se centran en eso, seguirán con subvenciones, con cheques, con apaños. Y luego aparte lo que apuntabas también al principio de que muchas empresas aprovechan la crisis para ERES o expedientes o realmente no solamente eso, sino que también pequeñas empresas aprovechan pues para precarizar más las relaciones laborales, que influye pues bueno directamente sobre todo a gente más joven, mujeres, inmigrantes por supuesto, pero realmente aprovechan la coyuntura para precarizar aún más si cabe las relaciones. Entonces dices, bueno pues o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Que realmente la gente no está consumiendo, o sea, luego sale el Zapatero diciendo hay que consumir más, pero sí. Y además productos españoles, decían. Aparte, productos españoles. Estamos en una globalización. No, y además es que no sabemos cuáles son. ¿Alguno sabe de verdad cuáles son los productos españoles? Quiero decir, vienen claramente identificados, se sabe, porque la mayoría de las, por ejemplo, coches no podríamos comprar, no hay ninguna empresa española, no. La SEAT no lo es. Sin embargo, se producen aquí, no sé si querrán decir que consumamos productos que se producen en España. Que tengan fábricas en España. Sí. Bien, sería en todo caso, porque no está muy claro qué productos realmente son españoles, ¿no? Muchos están en manos de multinacionales, con lo cual... Tú dile a una ama de casa o cualquier paisano o amo de casa que vaya al supermercado y que vea aquí una calidad determinada que es más barata que esta que es de aquí al lado, y te coge la otra. Yo recuerdo esas cosas, campañas que hicimos por los años 70, éramos muy idealistas de aquello y tal, y bueno, se reían de ti, y bueno, la mujer te iba a comprar, yo voy a comprar lo que compro yo, que es más barato y más calidad y a mejor precio, pero además en un mercado internacional, con unas directivas europeas, ponerse a decir eso al ministro fue, vamos, es que es de correr, vamos, porque eso sale por ahí en Europa, os enteran y lo ven, ¿ustedes a qué están jugando? ¿Ustedes de qué están hablando? Pero hay que ser serios, que como mínimo están dentro de Europa, que hubiese dicho por lo menos de Europa, que hay unas directivas europeas para el consumo, libre mercado, libre esto, oye, si no te habré metido ahí, salte. Bueno, el desarrollismo en España en los últimos, yo no sé, 20 años así, que nos puso como alumnos aventajados del sistema económico europeo global. Y aventajados ¿por qué? Por lo que decíais, por la precariedad en el empleo, por la burbuja inmobiliaria que generó mucho dinero. Y entonces, a mí lo que me sorprende es que cuando estábamos en esa situación, y todos hablábamos de burbuja inmobiliaria, pero nadie decía que fuera a explotar, las agencias de calificación internacionales nos ponían con no sé cuántas As, triples As y cosas de esas, como de economías sólidas. O sea, que decir que está todo el mundo, no solo España. El sistema económico mundial está premiando a las economías vamos, llámalas emergentes si quieres, ¿no? Que de repente convierten el modelo neoliberal en el mejor de los modelos posibles. Claro, cuando rompe, cuando salta, cuando explota, pues bueno, el resto del mundo intenta, cada país con su economía de Estado intenta amarrar a sus propias cuentas, y el alumno aventajado se queda en clara desventaja. Bueno, si queréis cambiamos de asunto por hablar de el que sin duda es el tema del día hoy, y me refiero a que el Tribunal Supremo ha echado una mano, ha venido a salvar Educación para la Ciudadanía, esa polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, después de casi 3 días, 2 días y medio de deliberaciones, han venido a decir que no cabe objeción de conciencia a esta asignatura, a esta asignatura de Educación para la Ciudadanía, con lo cual desde el Gobierno viene a decir que la sentencia confirma que esta es una asignatura como cualquier otra y obliga a las administraciones educativas a aplicarla, resolviendo así un larguísimo debate. Yo ahí no sé si estáis de acuerdo, porque el debate va a continuar, no sé si se ha resuelto realmente. Yo creo que quienes están a favor de Educación para la Ciudadanía van a seguir recurriendo, ya lo han anunciado de hecho, al Constitucional y donde haga falta. O sea, el debate no ha acabado. Yo no entiendo a la ministra, lo de comentar con los compañeros. Las declaraciones de la ministra viene a decir, bien, salió lo lógico, nos alegramos,
porque es tiene el mismo tratamiento que cualquier otra asignatura. Yo estaría de acuerdo con eso, pero a mí me parece que no es así. ¿Por qué? Porque les ha costado 2 días y medio buscar un consenso para llegar por 22 votos contra 7 y uno que se había fugado, vamos, que no estaba ahí en el momento de votar, pero dice 2 matices. Vaya con los matices. Y los 2 grandes matices que plantea es que deja la puerta abierta, que bajo otros presupuestos jurídicos sí puede ser impugnada la asignatura. Y el segundo es que dice que su contenido debe centrarse en la educación de principios y valores constitucionales. Es decir, que a donde estaba el problema de fondo, que era el tema religioso y demás, en los criterios éticos, en la objetivización de los valores éticos, etcétera, etcétera, va a querer cambiarlos. Entonces yo no vi todavía negro sobre blanco, porque yo escuché la televisión y da la sensación que esto que está aprobado es así en principio, pero ellos van a redactar durante estos días, yo no sé si para mañana o pasado, todavía les va a llevar 2 días redactar, y yo que ignoro si jurídicamente se lo pueden hacer, enmendar al gobierno como si fuera la ley. Usted esto y así, pero esta parte de la ley tiene que cambiar y poner esto y esto. O sea, condicionar las cosas. Entonces yo quiero saber cómo va a terminar. No vaya a ser que eso que la ministra se adelantó a verlas muy fácil, ojalá fuese así, o a ver si de tal como la dejan, bueno, pues sí, aprobaron esto y no asumieron esto, pero cámbianme la ley. No lo sé, yo quiero empezar, por lo que dice ahí, yo quiero empezar diciendo que es un debate, es como hundirse un vaso de agua, ¿no? Quiere decir, es un debate que no tiene mayor trascendencia en la educación, en valores de los jóvenes españoles. O sea, no tiene ninguna trascendencia, es un debate puramente político, si acaso cara al futuro en cuanto a modelo de sociedad, pero es un debate a muy larga distancia, pero todo basado en una sola asignatura que se ha puesto ahí, ¿no? Ahora, es verdad, bueno, entrando en el debate, pues no entran en el fondo de la cuestión, dejan la objetivación de los valores éticos, que es de lo que se trata, no entran en ello y dejan la puerta abierta a posibles batallas posteriores. Me llama la atención que enmienden la ley del gobierno. No sé si enmienden alguna ley, la asignatura está ahí, está la LOE, pero la LOE no creo que entre en los contenidos de la asignatura, que es lo que los objetores alegan, ¿no? Que se les obliga a casar con valores éticos con los que no comulgan. La asignatura, bueno, puede ser corregida solo en sus aspectos y ya está, pero si es que es corregible, no conozco el contenido realmente. Hay un punto que dice, que es que me escalofría, dice, no permite a las autoridades administrativas, escolares y profesores imponer a los alumnos criterios morales o éticos. Es que ahí el meollo, y yo lo que no entiendo, puede corregir esto, es que se quita eso, queda descafeinado. No entiendo ya la ministra que haya dicho que porque yo sí entiendo que no es una asignatura cualquiera. También quiero decir una cosa, y estoy de acuerdo contigo. Ahí parece que es también una de las leyes que le gusta mucho a Zapatero para bañarse en izquierdismo ideológico y camuflar los grandes problemas que tenemos los trabajadores y los demás, ¿no? Y obcecarse ahí políticamente, cuando lo gordo y lo que está preocupando, incluso en temas educativos, otros más importantes que esos, de lo mal que anda la educación y de otros temas como los que estuvimos hablando aquí. Y hay más de entretenimiento. Yo creo que, bueno, lo que decís al principio de que esto es más bien un tema político y que interesa también sacarlo ahora para que nos preocupemos de otras cosas, y que realmente yo creo que la gente se preocupa mucho en este tema de si a la ciudadanía, que si la religión y tal, pero que creo que la mayoría de la gente no sabe los contenidos de lo que es la asignatura en sí, lo que lleva la asignatura en sí, y realmente están hablando de la asignatura y de lo importante que es la asignatura es los contenidos que tiene, y yo creo que no lo sabe nadie, o sea, muy poca gente los contenidos que realmente tiene la asignatura. Entonces es más bien es un tema político que bueno, terminaremos, no sé, creando plataformas en contra de las matemáticas y de la gimnasia, porque en un colegio da un no sé qué y en otro hacen baloncesto y en otro hacen voleibol, ¿no? O sea, no sé, creo que es más bien sí un tema. Es una pelea de valores morales, de las típicas dos Españas sociológicas, de los más liberales y los menos liberales, que se ha plasmado en un manual que se va a dar en las escuelas y que además creo que no tiene exactamente los mismos contenidos en todas las comunidades autónomas, porque los redactores creo que son diferentes, no es el mismo manual, con lo cual también habría que ver el manual de cada comunidad autónoma. Claro. Entonces hay una especie de posturas radicalizadas ahí que, como decía Emilio, interesan ahora, yo creo que a
a los sindicalistas sociológicos de la derecha porque lo son y lo usan de batalla y de bandera, y al gobierno porque así nos distrae de otras cuestiones. Lo que es lamentable, que no es entendible que un tema tan delicado, tan importante para el futuro de un país como es el tema de la educación, no haya un consenso y hay una ley que no, cada gobierno que viene continuamente, llevamos no sé cuántos planes cambiados, de mal a peor, no sale. Hombre, seamos serios, eso no sea batalla política, busquemos algo ya serio y de futuro, y consensuado, y en condiciones y bien dotado y demás. Por eso es un elemento clave, cuando hablamos de competitividad y demás, joder, la formación, estamos hablando de la base fundamental de lo que es los grandes técnicos, los grandes futuros personas que van a dirigir este país o que van a... Y no, se busca la batalla, se busca lo fácil, dividir a las personas. Se busca politizarlo todo hasta tal extremo que realmente lo que menos importa son los contenidos de las asignaturas en concreto, los contenidos de la formación que se da en las universidades, en los institutos, en los colegios, las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras, los idiomas, el inglés, el francés. O sea, realmente eso es lo que menos importa y es lo más importante al fin y al cabo. Bueno, si queréis podemos hablar también de otros asuntos, porque quedan exactamente 5 meses para el llamado apagón analógico en Oviedo. Ya saben ustedes que ese apagón conllevará que desaparezcan televisiones como esta, a las que no se concedió la licencia para seguir emitiendo en digital. Curiosamente, mientras quienes sí tienen esa licencia no han comenzado a emitir, aunque de esta ley hace ya 2 años, de las concesiones me refiero en concreto para emitir en digital. 5 meses para el apagón analógico en Oviedo. En realidad, hasta 1 año después no se debería producir ese apagón analógico, pero se desea que Oviedo sea un poco la punta de lanza y sea el primer sitio donde desaparezca la televisión analógica. Desde el Ayuntamiento de Oviedo, hace unos días, en esta misma mesa, el concejal responsable de urbanismo, ya saben que decía que no estamos preparados para recibir todavía ese apagón analógico, y la propia Unión de Consumidores asegura que Asturias está a la cola de las comunidades autónomas en la implantación de la televisión digital terrestre. A estas alturas, no la digital, la analógica la ven con dificultad en muchas zonas de las cuencas. Por ejemplo, hay canales donde no, como La Sexta, por ejemplo, que no se pueden ver en muchas regiones en muchos lugares de Asturias, con lo cual... Bueno, yo empezaría diciendo que el tema de no dar la licencia a esta emisora cada vez se demuestra más, o lo demostró el tiempo, lo que muchos decíamos, que era un elemento político. No le gustaba una emisora, que hay que decirlo, que era la que más audiencia tenía en el conjunto de Asturias, que era donde más crítica había, porque había una tremenda pluralidad, cosa que no había en otros medios de comunicación, y al señor presidente fue siempre una persona que no soporta la crítica, y por lo tanto batalló, hizo caer al PSOE, meter al PSOE, al partido, por un camino que evitara, o sea, poder ver esta televisión en toda esto como estaba viendo y ser la principal. Y además tenía que sacarla de él, que gastó millones y millones ahí, dando en un principio, pues bueno, cultura asturiana, no sé cuánto, para nada, una televisión más, como otra cualquiera, ¿no? Y yo creo que eso quedó claro cuando, a partir de eso, todos los que cogieron las licencias, que las cogieron para hacer negocio, las tienen hoy en el invernadero, no invirtieron, no presentaron las documentaciones, no tienen los trabajadores, es decir, está ahí, cogieron eso y tienen el papel, y tenía que decirse esta Junta General del Principado, que habían aprobado, que se cumplió o no se cumplió, y enmendar eso. ¿Qué van a hacer? Seguimos dejando que sigan haciendo los negocios los mismos de siempre, de las familias notables de esta región, que son pocos, pero muy bien avenidos, y se lo reparten todo, entre ellos hasta los medios, y dominan los medios como quieren. Ese es el gran problema que tenemos aquí. Y luego es cierto que no está, ni las televisiones tenemos, como la dice la UCE, está en condiciones de tener el apagón. Es más, yo creo que en España se está hablando de que va a haber que retrasar eso porque no está en condiciones. Madrid y Barcelona con un 50% todavía. Madrid y Barcelona, Asturias un 10%. Sí, y luego ahora que vengan a decir a los paisanos que inviertan ahí no sé cuánto dinero con esta crisis que hay, que metan los 60 euros, 70 de aquí, que cambien no sé qué, es que no, es el peor momento. Y yo te he convencido que van a frenar y van a tener que dar otros periodos a nivel de España, y a nivel de aquí si hay vergüenza. Y tenían que resolver lo que dieron y no sacaron.
y volver a repensarlo y decir, oiga, por vergüenza, den a quien no le dimos, ya bastó. Además, como yo creo que Atini ya está en liquidación, a mí me da que en el PSOE ya no lo van a dejar repetir, que aproveche el PSOE, se ponga la cabeza y actúe ya en consecuencia. Pues, o si no, Izquierda Unida, que vino aquí mucho, no vino aquí mucho, Izquierda Unida vino mucho aquí atestiguando que iba a defender esto, defender lo otro, Bable, no sé qué, no sé cuánto, Caleao, no sé qué se está defendiendo ahora. O nada más se busca el coche oficial y entrar al gobierno y cobrar salarios. Bueno, no queda nada por decir, ya. No, claro. No queda nada por decir. No, totalmente de acuerdo con Emilio. Y es verdad que el problema de la TDT, en cuanto ya hablando ya de la aplicación, va a ser problemática en Asturias, porque por la geografía que tenemos, por la orografía, y porque se va a perder dinero a las familias que no van a querer poner ahora. Para ver una tele, para ver la caja tonta, vamos a gastar ahora 60 euros cada familia. Y yo creo que va a ser muy difícil implantarla en Asturias. Y luego el tema, efectivamente, de las televisiones, de las concesiones de las licencias, que fue una manipulación política muy descarada, y que todos lo sabemos y que hay que seguir diciéndolo para el que no se haya enterado todavía, que el tema de las licencias, sobre todo en medios de comunicación, es una herramienta política de primer orden, no solo en Asturias, también hay que decirlo, en conjunto de España, al menos, que yo sepa. Pero aquí Vicente Álvarez Areces lo aplicó bien, con mano de hierro, a su gusto, vamos. Y sí, sumarme a lo que comentáis de la licencia en Teleasturias, también decir que, por ejemplo, pues en otras televisiones, como en la televisión autonómica, no veremos un debate tan plural, tan abierto. Como, no, es que los echan. Claro, es que no los hay ya directamente. 3 o 4 personas que fueron los echaron. Duraron 2 días, claro, los ve la Gestapo, como digo yo. Sí. Esto fuera. Y la verdad que sí, luego... Pues es una pena, ¿no?, que no se vea un debate precisamente en una televisión autonómica, ¿no? A lo mejor es eso, que no dejan tenerlos. Bueno, comentar que eso, que si dentro de 5 meses es el apagón, yo creo que va a haber un apagón general y se va a quedar la gente, porque si no da tiempo, de aquí a 5 meses en Asturias no tenemos una geografía que no lo permite. Y luego, aparte, que muchos televisores de los que se han vendido, lo que comenta aquí la noticia, que no se puede ver la TDT, entonces que hay problemas también en gente que ha comprado televisores que ahora van a tener que volver a comprar otro televisor y... Sí, o el aparatito en cuestión, sí. Porque tiene la tele de LCD o de plasma muy bonita tal, pero no tiene un sintonizador de TDT. Claro, hay mucha más tecnológica. Por ejemplo, yo cuando leí la noticia me dije, pues podía haber caído yo tranquilamente. Me dicen, me dan una pantalla, una televisión de pantalla plana, plasma, que se llama, y me dicen que es de plasma, y yo deduzco que es de TDT, porque parece que tecnológicamente va unido uno con otro. Y no tiene nada que ver, tienes que saber que es TDT, pero bueno, si te pones a mirar las características de esas etiquetitas que vemos en las tiendas de electrodomésticos y no entiendo nada, deme una que la de mejor precio, y te venden una de plasma y es analógica. Sí, eso debe estar ocurriendo, claro. Yo lo que deseo que tengan una, porque yo sí fui a buscarlas de TDT y lo que no sabía, porque las veía planas y tal, distintas a lo clásico que tenía, pensé que eran de estas de, ¿cómo se llaman?, de plasma y tal. No, esto ni de plasma, pero bueno, como yo pedía de TDT, y ahora tengo 2 botones y me armo unos líos que yo ahora no puedo contratar en Telecable los partidos de eso, y bueno, me armo unos follones con 2 mandos, con todo, que otra vez que esa, que no haya ya en tecnologías ya preparado, que tengas un solo mando para cambiar todo y hacer todo, no, apagarla, hay que apagarla con esta, que no sé qué, claro, el lío padre. Y lo que no veo yo la calidad, yo no sé, un poco más, pero yo no sé si veo mal, pero yo no veo tanta diferencia. Un poco los coloridos, pero no veo yo algo así tan diferente, tan nuevo, tan diferente, ¿no? O sea, ¿dónde está la cuestión esa? Yo no sé. Bueno, supongo que todavía tampoco está totalmente optimizada, no está al 100%, ¿no? la televisión digital terrestre, porque de hecho muchas veces además los canales, muy pocos canales, hay muy pocos. Sí, no, y muchas veces dejan de emitir, la señal llega con debilidad, o supongo que todavía es una especie de prueba, ¿no? Antes de que... Todavía ahora todos apreciaremos seguramente cuando nos llega la señal en la televisión por TDT, que va como es un desacuerdo, la voz con la imagen, o sea, el sonido con la imagen. Hay un desfase. Hay un desfase. Es como un eco. Y como un eco, sí, o se queda la imagen partida en 50.000 trocinos, ¿no? O sea, sí, todavía yo creo que eso no está técnicamente bien aplicado. También te persiana de golpe así, muy rápido, ¿no? Pero no muy a menudo, pero tiene detalles de eso. Sí. Algo no funciona bien ahí todavía. Bueno, está claro, por tanto, que no parece que estemos preparados para recibir la TDT, habrá que
demorar un poco, probablemente, es lo que ya se empieza a rumorear, ¿no? Que se va a demorar la incorporación de la televisión digital. A ver. Yo creo que... Es que hay un frente que no tocamos, y es el del negocio. Es decir, han dado unas licencias, han sido manipuladas políticamente, pero ahora parece ser que ya sabemos que hay una cadena nacional de televisiones locales que no ve que eso sea negocio, y son los que tienen las licencias. No deben ver negocios ninguna de ellas cuando no lo han puesto Ninguna en de marcha. ellas, no, está claro. Claro, las compraron, tienen la herramienta para hacer dinero, pero no ven claro que eso les vaya a dar dinero. Entonces ahí hay un problema añadido a la cuestión técnica. Lo que comenzó siendo como una regulación del sector, decían entonces en el Principado, puede acabar de mala manera, porque efectivamente quienes tienen licencia en muchos casos no la quieren por los llevar. contactos que No todos conocemos nos dicen claramente que probablemente no la van a poner en marcha. No lo van a hacer. Porque en un momento además de recesión publicitaria como este... Otra no solo eso, sino que están cerrando y echando trabajadores a punta a la calle, o sea que han cogido y que... Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, señores. Así es como llegamos al final hoy en este debate público en el que hemos hablado de un poco de todo. La actualidad de este día la hemos analizado desde los diferentes puntos de vista, con mucha pluralidad, como decían antes los contertulios, en este día una vez más. Gracias por estar con nosotros. Mañana volvemos después del informativo con el debate público. Hasta mañana.